Hola, bienvenidos al tercer módulo del seminario Topografía aplicado en accidente de tránsito, que se llama Método de fijación planimétrico. En este módulo conoceremos cómo se utiliza el método del plano cartesiano para fijar esos elementos materiales probatorios que encontramos en un accidente de tránsito. Continuamos con el módulo número 3 del seminario Topografía aplicada en accidentes de tránsito, que tiene por título Métodos de fijación planimétrico. En este módulo trataremos conceptos básicos de la planimetría y su aplicación en los accidentes de tránsito. La planimetría es la representación gráfica del terreno de forma horizontal sin tener en cuenta su elevación. En este caso hablamos del área de incidencia de un accidente de tránsito, donde se deben determinar sus dimensiones, sus características y su geometría, fijando los puntos de incidencia que en ella encontramos y tomando las medidas necesarias. Resumiendo todo esto, es como mirar el terreno desde arriba para realizar un dibujo en forma horizontal. Planimetría son los métodos y procedimientos que se utilizan para la representación gráfica de una superficie sobre el terreno de forma horizontal sin tener en cuenta su elevación. La topografía define la planimetría como un método de medición y representación gráfica de una superficie sobre el terreno de forma horizontal sin tener en cuenta su elevación. En la planimetría se tienen en cuenta los ángulos, las curvas, el contorno, las líneas rectas, diagonales, la superficie, para tomar las medidas y luego graficar el terreno o la superficie en un bosquejo topográfico a escala. La planimetría utilizada en los accidentes de tránsito, al igual que en la topografía convencional, sirve para conocer las características físicas del terreno, fijar los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas encontradas dentro del área de la ocurrencia del hecho de tránsito, y de esta forma graficar la superficie donde ocurrió el accidente. En la topografía, por medio de la planimetría, se fijan y se representan gráficamente la superficie de un terreno, incluyendo los accidentes naturales y los accidentes artificiales. En los accidentes de tránsito, la topografía, por medio de la planimetría, no solo se determinan las características físicas del terreno, sino también se fija en esos elementos para obtener la ubicación real dentro del lugar del hecho. La planimetría usada para fijar los elementos materiales probatorios y evidencia física encontrados en un accidente de tránsito o en un hecho delictivo se llama planimetría judicial. En estas imágenes podemos apreciar cuál es la diferencia entre un plano topográfico y un plano topográfico de un accidente de tránsito realizado por un agente de tránsito. En el plano topográfico se hace una representación gráfica del terreno, mostrando las características físicas y su geometría. Y en el plano topográfico de un accidente se presenta gráficamente los elementos encontrados y las características de la vía. Fijación planimétrica en accidentes de tránsito. Es una herramienta de la criminalística y consiste en la ilustración gráfica por medio de mediciones de los elementos encontrados en un accidente de tránsito, partiendo de un punto cero o un punto de referencia, describiendo su ubicación, posición y su dirección. La fijación planimétrica es una herramienta de la topografía judicial en la criminalística y consiste en la ilustración gráfica por medio de mediciones de los elementos encontrados en un accidente de tránsito. En este caso se empieza a medir desde un punto cero o un punto de referencia fijo, describiendo su ubicación, posición y dirección. Se conoce como planimetría judicial o planimetría forense la representación gráfica de un hecho de tránsito en un lugar determinado y su ilustración por medio de un plano donde se diagraman las distancias y la ubicación de los elementos encontrados en el hecho. El objetivo de la planimetría es contribuir a la aclaración del hecho y a determinar las responsabilidades o culpas de las personas que intervinieron en el hecho o en el accidente de tránsito. La planimetría judicial o forense es una rama auxiliar de la criminalística
que se encuentra relacionado con la búsqueda de evidencia y la inspección del lugar donde ocurrió el accidente de tránsito. También podemos decir que la planimetría forense o fijación planimétrica consiste en realizar una ilustración sobre el lugar donde ocurrió el accidente de tránsito, la posición de los vehículos y aquellos elementos o evidencias de la escena que puedan ser relevantes para ayudar a esclarecer el accidente de tránsito. Lo primero que se hace para realizar una representación gráfica del lugar del accidente es observar la posición de los elementos encontrados. Después se procede a la medición para fijar esos elementos, materiales probatorios y esas evidencias físicas que se encuentran dentro del lugar del hecho o del área de ocurrencia del accidente de tránsito. La fijación planimétrica consiste prácticamente en representar el lugar de los hechos a través de un plano o un diagrama en donde los investigadores podrán consultar de manera objetiva las características físicas del terreno y las relaciones de las distancias existentes entre los distintos indicios. Uno de los métodos de fijación planimétrico que se utilizan en los accidentes de tránsito es el método de plano cartesiano, método del cual se fijan estos elementos mediante una coordenada cartesiana. Plano cartesiano es la unión de dos líneas rectas numéricas, una de forma vertical y otra de forma horizontal, formando un eje o un punto cero. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y otra vertical, que se cortan en un punto o formando un eje. La recta horizontal es llamada eje de las abscisas o de las X, y la vertical es llamada eje de las ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen o punto cero. Se llama plano cartesiano o sistema cartesiano porque es un diagrama de coordenadas ortogonales usadas para operaciones geométricas en el espacio. También se utiliza para representar gráficamente funciones matemáticas y ecuaciones geométricas. También nos permite representar relaciones de movimiento y posición física de algunos elementos. Se trata de un sistema bidimensional constituido por dos ejes que se extienden desde un origen hasta el infinito, formando una cruz. Estos ejes se intersectan en un único punto que se llama punto de origen o de coordenadas o punto cero. Sobre cada eje se trazan un conjunto de marcas de longitud que sirven para referenciar, para ubicar los puntos, trazar figuras o representar operaciones matemáticas. O sea, es una herramienta geográfica para poner en estas últimas en relación gráficamente. El plano cartesiano es un diagrama en el que podemos ubicar los puntos basándonos en sus coordenadas respectivas en cada eje, tal y como hace un GPS en el globo terráqueo. De allí también es posible representar gráficamente el movimiento, el desplazamiento de un punto a otro sobre el sistema de coordenadas. Además, nos permite trazar figuras geométricas bidimensionales a partir de rectas y curvas. Existen dos formas de aplicar el plano cartesiano, una de forma matemática, luego graficarla, o bien hallar una solución gráficamente, ya que existe una clara correspondencia entre lo que se está ilustrando en el plano cartesiano y aquello que se expresa en símbolos matemáticos. Coordenadas cartesianas. Es un sistema para localizar un punto en el espacio y obtener su posición, dirección y distancia. Esto representado como punto X y Y. Las coordenadas se forman asociando un valor del eje de las X y uno de las Y respectivamente. Esto indica que un punto se puede ubicar en el plano cartesiano con base en sus coordenadas, lo cual se representa, como les dije, punto X o punto Y. En el sistema de coordenadas cartesianas, para poder ubicar los puntos necesitamos dos valores. El primero corresponde al eje horizontal X y el segundo al eje vertical Y.
Resumiendo, esto es el punto donde ambas líneas se cruzan y dichos valores pueden ser positivos o negativos dependiendo su ubicación respecto a las líneas que conforman el plano. El plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes representados de la siguiente forma, como vemos aquí en la imagen, en el ejemplo. El primer cuadrante es la región superior derecha, en donde pueden representar los valores positivos. El cuadrante número 2 en la región superior izquierda, en donde pueden representarse los valores positivos. El cuadrante número 3 en la región inferior izquierda, en donde pueden representarse los valores negativos. Y por último, el cuadrante número 4 en la región inferior derecha, donde pueden representarse también los valores negativos. El nombre de coordenadas cartesianas se dio en honor al filósofo matemático René Descartes. Aquí podemos apreciar en el ejemplo cómo se utiliza el método de plano cartesiano para fijar los elementos materiales probatorios o las evidencias físicas encontradas en un accidente de tránsito. En este caso, el elemento material probatorio sería el vehículo accidentado sobre la vía y vamos a tomar las medidas para conocer su posición real dentro del área o del lugar donde tuvo incidencia el hecho. En la planimetría judicial, para fijar esos elementos materiales probatorios, toca inicializar ubicando un punto de referencia, sea un punto fijo generalmente o preferiblemente que no sea de fácil remoción y que perdure en el tiempo con el fin de cuando se vaya a realizar la reconstrucción o la investigación se pueda ubicar y desde ahí referenciar las medidas que se tomaron al momento de intervenir en el accidente de tránsito. Entonces, cuando tenemos ya ubicado el punto de referencia, desde ahí tomamos una medida y ubicamos lo que vamos a llamar punto auxiliar, el cual sería el origen o el punto cero. Y desde ahí comenzaríamos a tomar las medidas para empezar a fijar esos elementos materiales probatorios. En este caso tomaríamos la medida desde el punto de origen sobre el borde de la vía, que llamaríamos como la base de la X, y desde ese punto tomaríamos la siguiente medida hasta el vértice posterior del vehículo. Luego nuevamente tomaríamos la medida desde el punto cero o desde el origen para tomar la segunda medida y sobre el borde de la vía, y desde ahí tomaríamos nuevamente la medida hasta el vértice anterior del vehículo. Si nos damos cuenta, de esta forma sería utilizado el plano cartesiano. Vemos las líneas imaginarias de las medidas que se toman. La medida esta sería igual de este punto a este punto, es la misma medida desde este punto hasta este punto. Igual la misma medida desde este punto a este punto, es la misma medida de este punto a este punto. De esta forma fijamos el elemento material probatorio con respecto al punto de referencia. Esta sería la medida real del elemento material probatorio cuando lo fijamos sobre la vía. En Colombia se toman las medidas de la siguiente forma para fijar los elementos encontrados en los accidentes de tránsito. Aquí en Colombia, la fijación de los elementos materiales probatorios dentro de los accidentes de tránsito ya se encuentran establecidas en la resolución 11268, que establece los protocolos para fijar esos elementos dentro de un accidente de tránsito. Uno de esos métodos es el plano cartesiano. Y aquí observamos un ejemplo, dos vehículos accidentados. Nuevamente ubicamos un punto de referencia fijo. Desde ahí tomamos la medida hasta el punto auxiliar, que sería el punto cero o el punto de origen, y comenzamos a tomar las medidas. Fíjense que tomamos la primera medida desde este punto sobre el borde de la vía o sobre la línea de carril, y luego tomamos otra medida desde ahí hasta el vértice
anterior del vehículo. Luego nuevamente tomamos otra medida desde el punto de origen sobre el borde de la vía hasta este punto y tomamos nuevamente la medida hasta el vértice anterior del vehículo. Y así sucesivamente vamos tomando todas las medidas desde el punto de origen hasta los puntos o hasta los elementos materiales probatorios que necesitamos identificar y fijar dentro del área de ocurrencia de un accidente de tránsito. Utilizando el punto de referencia y utilizando el punto auxiliar, vamos a fijar esos elementos y conoceremos la ubicación real y la posición real de esos elementos dentro de la vía con referencia al punto de referencia desde donde vamos a tomar las medidas. Entonces, si nosotros fijáramos esas medidas, las dejáramos plasmadas sobre la vía, se verían de esta forma desde un plano horizontal. En esta parte estamos utilizando el cuadrante positivo para tomar las medidas. Aquí mostramos otro ejemplo de cómo se vería si utilizáramos el plano cartesiano para fijar los elementos materiales probatorios. En este caso estamos utilizando el cuadrante negativo y se fijarían nuevamente las medidas se tomarían desde el punto auxiliar, comenzaríamos a medir sobre el borde de la vía, llegaríamos a este punto, luego tomaríamos otra medida desde aquí hasta el vértice del vehículo. Así continuaríamos tomando las siguientes medidas para ubicar, para establecer cuál es la posición real del vehículo sobre la vía con referencia al punto de referencia. Generalmente el plano cartesiano se utiliza para tomar las medidas y fijar esos elementos materiales probatorios en lugares, en superficies cuadradas o generalmente cuando la vía, su condición geométrica, su característica física es recta. Aquí mostramos otro ejemplo de un accidente real. Este es el informe policial o el croquis o el bosquejo topográfico que realizó el agente de tránsito del accidente y se nota que utilizó el método de plano cartesiano. En esta imagen se ve que aquí está el punto de referencia, el cual sería el poste de energía, y desde ahí comenzó a tomar las medidas. Tomó la medida desde el punto de referencia hasta el borde de la vía, que sería el punto auxiliar o el punto cero, y empezó a referenciar, a tomar las medidas desde ahí para ubicar los elementos materiales probatorios de aquellas evidencias físicas encontradas sobre la vía. En este caso, posicionó el posible punto de impacto entre los dos vehículos y seguidamente siguió tomando las medidas hacia los elementos materiales probatorios encontrados sobre la vía. Nuevamente recalco, se utiliza el plano cartesiano generalmente sobre las vías rectas, ya que es el método más sencillo y más práctico para utilizar. Aquí observamos ya un accidente real de cómo se debe utilizar el método de plano cartesiano, cómo se tomarían las medidas. Utilizaríamos la línea X, siempre utilizando preferiblemente la línea de carril o línea de borde o el borde de la vía como base de la X para fijar las medidas. Entonces se tomaría las medidas, aquí sería el poste de energía, el punto de referencia, se tomaría la medida desde ese punto hasta aquí, el cual sería el punto auxiliar o el punto de origen, y desde ahí se empezarían a tomar las medidas hacia esos elementos que se encuentran dentro del accidente de tránsito. En las motocicletas, las medidas se toman desde los ejes de la motocicleta. De esa forma fijamos nuevamente la posición real del elemento material probatorio sobre la vía o sobre el área de incidencia del accidente de tránsito, con referencia al punto de referencia. El plano cartesiano
la planimetría no simplemente es para fijar los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas encontradas dentro de un accidente de tránsito, sino la planimetría también se utiliza para realizar una representación gráfica del área donde ocurrió el accidente de tránsito. En este caso observamos un croquis o bosquejo topográfico de un accidente de tránsito realizado por un agente, el cual realizó la representación gráfica del área donde ocurrió el accidente de tránsito. En este caso es una intersección y prácticamente quedaría de esta forma cuando se hace la recreación del accidente de tránsito. Entonces notemos que no solamente la planimetría sirve para fijar los elementos materiales probatorios, sino también para realizar la representación gráfica del área o del terreno donde ocurrió el accidente de tránsito. Entonces ya sabemos aquí, aprendimos un poco de cómo se utiliza el método del plano cartesiano para fijar esos elementos materiales probatorios, esas evidencias físicas que encontramos dentro de un accidente de tránsito, no solamente para fijar los elementos, sino para realizar la representación gráfica de las características físicas del terreno o de la geometría de la vía donde ocurrió el accidente de tránsito. Los espero el día de mañana en el cuarto módulo, que se llama método de fijación por triangulación y cálculos altimétricos.